es un testimonio clave, porque quien habla es el general de brigada del Ejército, Jesús Vera y Pensa, una de las personas que estuvo a cargo del operativo militar del 15 de diciembre, que como bien sabemos terminó con 10 personas muertas. Y sabemos que la propia presidenta de la República está siendo investigada por estos homicidios, por estos asesinatos extrajudiciales, ¿verdad? No es que la policía tuvo que hacer uso de su legítimo derecho de defensa. No, ya las cosas estaban calmadas y hay muchos militares, muchas personas que están pasando y seguirán pasando por el Ministerio Público para rendir su manifestación. Al general en mención se le pregunta, en el punto 52, si dio él algún tipo de orden. Él dice, esto duró, ojo, 5 horas aproximadamente. Le dice la fiscal Milena Coronel Molero. Admite que los militares pudieron salirse de control al reprimir las protestas, lo admite. El alto mando militar lo dice en 2 momentos. En la pregunta que acabo de mencionar, 52, cuando dice, se desarrollaron acciones violentas. Es difícil que los miembros de una patrulla puedan mantener el control total de los miembros de su patrulla, pero eso es lo que tienen que hacer los altos mandos militares, controlar a su gente, porque aquí hay evidentemente pues una estructura conformada por el jefe, y el jefe le dice a los que están abajo, y los que están abajo a los que continúan, y así se va formando una especie de pirámide, jerarquía si quieren llamarlo, y los militares son formados para eso. Es lo que manifiesta el general del que estamos hablando, Jesús Vera y Pensa, general de brigada del Ejército, nada menos, que al final como que todos hicieron lo que les dio la gana. ¿Y por qué es importante mostrarles esta información? Porque menciona en una última pregunta del interrogatorio, en la 89, no, quiero precisar que conforme al decreto legislativo 1095, las decisiones en el campo del uso de la fuerza lo toman las mismas personas, los mismos soldados o miembros de las Fuerzas Armadas que están frente a la situación que se está presentando cuando la situación es compleja. Ellos no tienen tiempo para pedir autorización y tomar una decisión. Y es más, el escalón superior no podía ordenarles que tomen una decisión porque este escalón no tiene la visión completa de la situación. ¿Se dan cuenta ustedes? Porque los muertos que hemos visto nosotros en Ayacucho no estaban dentro de, digamos, el disturbio que ya se había generado minutos u horas antes. Hay gente que estaba caminando y le ha caído una bala y ya ha muerto. Y es importante hablar de los misiles, es importante hablar del armamento. ¿Por qué? Porque en otra parte del testimonio de este general, en la pregunta 45, dice, por ejemplo, que él se entera de las muertes siendo el general de brigada del Ejército a las 9 de la noche, cuando los medios de comunicación, es decir, a través de nosotros los periodistas, estaban reportando los fallecimientos de las protestas el 15 de diciembre en horas de la tarde. En la pregunta 26 indica que los efectivos militares estaban dotados en la sangrienta jornada de esta protesta del 15 de diciembre de fusiles Gail y munición de calibre 5.6. Y aquí tenemos nosotros pruebas contundentes, porque han pasado evidentemente los cadáveres por estudios médicos, las personas han sido evaluadas luego de dejar de existir. Y aquí dice, el examen balístico forense solicitado en el cuerpo de la persona de Edgar Wilfredo Prado, por poner un ejemplo nomás, Arango, se halló en el interior de su cuerpo un proyectil de arma de fuego para cartucho de fusil Galil, calibre 5.56 milímetros. Exactamente las mismas armas, los mismos misiles, las mismas balas que admite el general de brigada del Ejército que él y su gente podían utilizar, munición de calibre 5.56. Entonces, si estamos hablando de gente que no estaba participando activamente o que no estaba violentando en ese momento a los militares o a los policías, porque si alguien muere porque arremete contra un policía, el policía se tiene que defender, el militar tiene que evidentemente poner en resguardo su propia vida, su propia integridad, y tiene que disparar, esa persona muere porque hay 2 grupos que se enfrentan y tiene que defenderse la autoridad. En eso estamos totalmente de acuerdo y eso es válido constitucionalmente, pero lo que es válido es que a una persona se le detenga, se lleve a cabo un debido proceso y que se le castigue por lo que hace, no que se le dispare a matar. Por eso es que hay tantas denuncias de muertes que se habrían ocasionado de manera o generado extrajudicial, porque además hay videos, porque hay informes, porque hay investigaciones que se han hecho a nivel internacional y aquí en Perú también. En este programa hemos dado cuenta hasta el cansancio de lo que ha pasado no solamente en Ayacucho, sino también en Puno. Entonces, ahí están las coincidencias. Si bien el general de brigada, Jesús Vera y Pensa, intenta en todo momento librarse de algún tipo de responsabilidad y tampoco, digamos, señalar a quienes están por encima de él,
por ejemplo, la propia presidenta de la República, Dina Boluarte, sí menciona el fusil Gail y la munición de calibre 5.6 que la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional de Perú determina que es la bala encontrada en uno de los muertos. Luego, para terminar, si bien, como les menciono y les aclaro, no quiso sindicar a nadie en especial, declaró que otros mandos militares junto a él habían coordinado acciones ese día. Se trata del jefe del Estado Mayor, el general Hugo Molina Carazas, y el jefe del Estado Mayor Operativo, el coronel Luis Vivanco Palomino, así como el jefe del Estado Mayor Administrativo, coronel Leonardo Guamán Gavino. Y no hay responsabilidades administrativas todavía, no hay responsabilidades políticas. Todavía nadie ha sido castigado, siquiera de forma preventiva, por la cantidad de muertos que se generaron durante esta seguidilla de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. De lo penal se encarga evidentemente el Ministerio Público a través de las investigaciones y luego el Poder Judicial. Se llevará a cabo un juicio oral como manda la ley, el protocolo, y luego se determinará si son o no culpables aquellas autoridades que dispararon a matar. Pero mientras tanto, ¿quién se hace cargo de estos muertos? De estas familias, de los deudos, porque se les reconoce una reparación, pero dice luego el Estado en su doble discurso, que es algo a lo que ya nos tiene acostumbrados, que no han habido asesinatos, Entonces, ¿quién mató a esta gente? Por Dios. A ver, me acaba...